deseo todo el éxito, creo que era una necesidad, te diría, imperiosa, después de la última experiencia que hemos compartido, el, el desembarco del NOS en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, por supuesto, te deseo todo el éxito y yo creo que está el desastre que están haciendo estos muchachos y está el desastre que hemos visto en el gobierno anterior, que yo creo que es muy probable que lo que viene de aquí en más se resuelva por derecha, con lo cual te auguro, qué sé yo, todo el éxito. ¿Qué crees que te diga? Gracias, Fernando, y contamos con vos, somos compañeros de milicia, ¿eh? Sí, sí, vos sabés que yo todo lo que pueda hacer de ayuda, estoy a tus órdenes. ¿Se ve ahí la pantalla? Se ve perfecto. Bueno. eh, bueno, como recién comentaba Gabriel, quedarse solamente con la noción del aborto como un evento único o el adoctrinamiento de género realmente es casi una ingenuidad. Fíjense, ya por allá por el año 2010, hace 10 años, ya se lanzaba el matrimonio igualitario, ya se escribía el protocolo de aborto. Recuerden que 2 años más tarde se desembarcó con la ley de identidad de género. Después apareció el fallo FAL, 2 años más tarde, un fallo que podríamos charlar media hora acerca de todas sus falencias y su inaplicabilidad al día de hoy. Fíjense, tan solo 5 años más tarde ya se habían inaugurado 20 centros de hormonización en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Al año siguiente se desembarcó con este falso debate, este pseudo debate de algo que ni se debate, que es justamente el derecho a la vida. ¿Desde cuándo se debate esto? Por supuesto, sobre el pucho y sin entre gallos y medianoches, el gobierno hizo un convenio con la Fundación Huésped, Fundación Abortista, para dar adoctrinamiento degenerado en las escuelas. Y después, por supuesto, aparecieron otras cosas, como la ley Justina, la ley Micaela, este deseo de reforma del Código Penal, y hay muchos otros indicios de que esto no es solamente el tema aborto. Entonces, fíjense, toda una agenda que se ha catalizado en los últimos 10, 15 años, en línea con lo que comentaba hace un rato Gabriel, y les reparo solamente, fíjense esto, porque cuando fui a hablar a diputados, no senadores, sino diputados, coincidí en la charla, en las sesiones, eh, con el doctor Gabriel Floresiani, y él en su charla terminó diciendo que, como sigamos así, íbamos a terminar legalizando la pedofilia. Y yo me quedé mirándolo y dije, no, la verdad que Gabriel, eh, eh, estás del tomate. Pensaba yo para mí, para adentro. Sin embargo, cuán acertado estaba Gabriel y cuán equivocado estaba yo. Fíjense, este es el plan Peña o el plan ENIA, que es este plan de reducción de embarazo no intencional en los adolescentes. Fíjense, para menores de 15 años. Fíjense lo que dice el resumen ejecutivo. Dice, dada la evidencia epidemiológica acerca de los riesgos físicos y emocionales de los casos de embarazo en niños y adolescentes menores de 15 años, el acceso a él está contemplado bajo la causal salud en todos los casos que se solicita. Y lo que es peor, fíjense lo que viene ahora, es decir, en otras palabras, este plan, que era un plan de prevención de embarazo, en realidad era un plan de aborto encubierto. Ahora, lo que es más grave, y esto en el resumen ejecutivo, fíjense cómo el plan Peña está abriendo la puerta a la pedofilia. Fíjense, el Código Penal considera que antes de los 13 años, niños y niñas no están en general en condiciones de prestar consentimiento sexual válido y por lo tanto, la persona adulta con una diferencia importante de edad, no dice cuánto, y ahora voy a volver sobre esta diferencia de edad, que mantenga relaciones sexuales con una menor de 13 años será sancionado penalmente. Fíjense, esta previsión penal no supone desconocer que niños y niñas pueden empezar su actividad sexual consentida antes de ese momento, antes de los 13 años, en ejercicio de su autonomía. Este es el plan Peña. Ahora, fíjense, lógicamente esto salta a los medios de difusión, ya empiezan a bajar líneas en los medios de difusión, cosa que ya también se ve en otros países como España,
Los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera. Ahora fíjense lo que pasó recientemente, 12 de septiembre de 2020. El gobernador de California ya firma una ley que normaliza la pedofilia. Es decir, lo que hacen aquí, en esta ley, es permitir la actividad sexual consentida entre jóvenes, es decir, con jóvenes de entre 14 y 17 años, que son allá considerados menores, en tanto y en cuanto no haya una diferencia mayor a 10 años con el adulto con el cual tienen la actividad sexual supuestamente consentida. Y no importa el orificio de penetración, porque hasta el momento se permitía en forma heterosexual. Y lo que se firma acá es que a partir de ahora esto también se permite la actividad de esta índole en forma homosexual. Fíjense cómo lamentablemente estamos viendo este tipo de desastres. Ahora, cuando vamos a las cifras en nuestro país, fíjense cómo la mortalidad en mujeres argentinas entre los 15 y los 44 años, que es lo que nosotros llamamos edad fértil, es decir, la muerte en mujeres que tienen la capacidad de procrear, por lejos, la principal causa es el cáncer de útero, por lejos. En segundo lugar, el cáncer de mama. Acá dice 2 y 3, porque la primera causa son causas que no están definidas, es decir, entre todas son causas infrecuentes, pero cuando uno las suma todas, son el primer lugar, pero agrupadas por enfermedades, por lejos, no por lejos, pero sí, entre cáncer de mama y útero se llevan la mayoría de las muertes. Fíjense, la tasa de suicidios está en el 5.º lugar. Las causas, lo que se llaman obstétricas directas, que voy a volver sobre esto en breve, en el puesto número 16. Las causas de muerte obstétricas indirectas en la causa, el número 34. El aborto por cualquier causa, y cuando digo cualquier causa digo aborto espontáneo, aborto por embarazo ectópico, aborto por mola hidatidiforme, aborto provocado, está en la causa número 46 de las primeras 60 causas de muerte en mujeres. Y esto representa el 0.4% del total de muertes. Entonces siempre decimos lo mismo, como los recursos en salud son finitos y acotados, uno debiera asignar, nos guste o no nos guste, la mayor cantidad de recursos para salvar vidas. Cáncer de útero, cáncer de mama, accidentes cerebrovasculares, suicidios, que tienen mucho que ver los suicidios también con los abortos. Ahora, un elemento importante o interesante que quiero compartir con ustedes es que interesantemente el cáncer de útero y el aborto, entre comillas, podrían, no es exactamente así, pero podrían prevenirse de la misma forma. A ver, ¿qué significa esto? El cáncer de útero, que es el cáncer de cuello uterino en este caso, es un cáncer que el 100% de las veces está causado por el virus del papiloma humano, que es el HPV, que ustedes deben haber escuchado. Este virus del papiloma humano es un virus que solamente se contagia por vía sexual. En otras palabras, el cáncer de cuello uterino es un cáncer sexual, es un cáncer que se contagia por vía sexual. Ahora, uno podría prevenir tanto el cáncer del útero como el embarazo no deseado, por ejemplo, a través de métodos de barrera. Sin embargo, fíjense que hay una enorme devoción, toma de colegios, salidas a las calles, escraches, gente que sale y defeca en la puerta de las parroquias, las iglesias, los templos, persecuciones a pastores, a 20 mundo, por el 0.4% de las muertes de mujeres en edad fértil. Sin embargo, no hay ninguna medida para disminuir o prevenir el cáncer de útero, que en teoría podría prevenirse. Le digo por qué teoría, porque el virus del papiloma humano se contagia por contacto cutáneo. Entonces el profiláctico no previene la totalidad de los contagios del virus del papiloma humano. Pero dicho esto, fíjense, podría eventualmente prevenirse de la misma forma y sin embargo por el cáncer de útero nada, por el cáncer de mama nada, por los suicidios nada, sin embargo una enorme devoción por hacer desastres exclusivamente por el 0.4%. Ahora, cuando vamos ahora, lo que vimos recién es mortalidad en mujeres en edad fértil. Esto que ven acá es mortalidad materna. En los últimos, fíjense, del 2011 al 18, los últimos 7, 8 años de nuestro país.
¿Por qué? Porque históricamente, hasta incluso en revistas científicas, se dice que la principal causa de muerte materna en Argentina es el aborto. Mentira grande como una casa. Fíjense, por lejos, todos los años en azul, la principal causa de muerte son lo que se llaman las causas directas. Las causas directas son las que están directamente relacionadas con el embarazo. Esto es presión alta, esto es sangrado, esto es infecciones, por lejos. La segunda causa, que lo ven acá en color más anaranjado o amarillo, son las causas indirectas. ¿Qué son las causas indirectas? Son todas aquellas que están relacionadas con las que la paciente o la mujer tenía antes de embarazarse. Enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, enfermedades nutricionales, etc. Y finalmente, en gris, tenemos el embarazo terminado en aborto, sabiendo que cuando hablamos de embarazo terminado en aborto, nuevamente, no exactamente tiene que ver con embarazo con aborto provocado. También hay otras causas de aborto dentro de esta temática. Ahora fíjense, cuando hablamos de porcentajes, fíjense que casi las 2/3 partes de las muertes de mujeres en edad, de madres, perdón, de mortalidad materna, las 2/3 partes son causas directas. 1/4 aproximadamente se las llevan las causas indirectas y menos de 1/4, es decir, entre un 15 y un 20% de las veces, embarazos terminados en aborto. Entonces, cuando nos vienen y nos dicen dónde están dónde está la emergencia sanitaria detrás de esta causa, entonces mucho cuidado a lo que nos están vendiendo. En el año 2016, el grupo de Mónica del Río hizo un petitorio al Ministerio de Salud que establezca o determine cuál había sido el total de muertes por aborto provocado. Y fíjense, en el año 2016, 31 muertes por aborto. Esto representó el 12% del total de madres muertas. Al año siguiente, sin legalización de aborto, sin nada, solito bajó el número y el porcentaje de muertes por aborto. Yo acá abajo le pongo el total de muertes para que lo vean, de madres muertas. Y en el año 2018, que es el último año que el Ministerio de Salud ofrece los datos, fíjense nuevamente que todavía, a pesar de mantenerse el número de abortos, disminuyó la probabilidad, el porcentaje de muertes por aborto provocado en nuestro país. Y si vamos a los detalles, fíjense, la mortalidad materna en el año 2018, dentro de las 6 primeras causas, tenemos primero hipertensión gestacional, luego otras causas directas, causas indirectas, sepsis puerperal, hemorragia posparto, y fíjense que en el 6º lugar figura aborto como causa de mortalidad materna. Entonces, muy lejos de ser la principal causa de muerte materna en nuestro país. Sin embargo, volviendo nuevamente a los datos de nuestro país, hemos visto en el verano del año 2019, es decir, entre enero y febrero de 2019, hemos visto esto que se llaman microcesáreas, que son madres que habían sido aparentemente abusadas y que habían avanzado su embarazo, su edad gestacional. Sin embargo, en vez de esperar a que el niño madure y pueda ser dado a luz, se adelantó tremendamente el parto, es decir, se los hizo nacer siendo 5 o 6 mesinos, sabiendo que a esa edad es muy difícil que esos niños sobrevivan, en lo que se llaman microcesáreas. Es decir, se adelantó tremendamente el procedimiento, lo cual se sometió a esos niños a un proceso de tortura y que lamentablemente... ¿Te quedas en San Isidro? Ah, no, es más caro. Pensé que era que si nos íbamos el domingo. Bueno, si quieren dejar las preguntas, las dejamos para el final, o si quieren ir haciendo comentarios, no tengo ningún problema. Sí, no, discúlpeme, doctor. Doctor, señor Ignacio Ewer, por favor, ¿puede silenciar su micrófono? Señor Ignacio Ewer. Sí, vos, Gabriel, te diría interrumpirme lo que quieras, si querés ir agregando bocadillos o comentarios a lo que vamos a hablar. Un poco mucho. Simplemente pedirle al resto, por favor, si se puede mutear, porque hay mucho ruido. Sí, ¿sabes qué? Si podés, yo te pasé de administrador y me salió de administrador, si me podés poner a mí de nuevo. Ah, bueno, a ver. Perdóname. Recoleta, Belgrano, Palermo. Todo lo de San Isidro está bueno, pero mirá la diferencia. Control remoto, nueva función, seguridad, más, chatear, grabar.
No, mirá, Habilitar anotaciones, mostrar nombres, ocultar panel. los adultos. Es Eh, carísimo bueno, lo que pasa es que dice que tenía todo esto, la bañadera enorme, todo el jardín para vos, y ellos se atrincheran Estamos ahí. escuchando Por- una Por conversación favor, familiar, ¿sí? silencien los micrófonos, por favor. Y bueno, si en vez de la nafta no te fuiste a ¿Puedo ningún lado, hacer una observación? Sí, lo que quieras. El señor Ignacio Ebert nos interesa bastante la casa, pero por favor, silencie el micrófono porque nos estamos enterando de todo. cambia más. A ver, A todos nos gusta San Isidro, pero por favor, silencie el micrófono. Sí, si no, sáquelo del grupo, por favor. sí, lo que no tengo es cómo, no estoy encontrando acá cómo devolverte si es que yo soy el... Seguramente cuando deje de compartir vas a recibir vos la... Está bien, bueno, Pero bueno, seguimos, qué sé yo. seguimos. Dale. A ver, ahí, ¿se ve la pantalla? Sí. ¿La ven ahí? Se ve, se ve. Bárbaro. Bueno, esto que les muestro acá es un trabajo de... A ver, ¿por qué les traigo esto? Porque lo que decía recién, la microcesárea es adelantarse tremendamente a la edad gestacional del chico y hacer un parto a los 5 o 6 meses de embarazo. No. Los chicos estos que fueron hechos la cesárea, los chicos tenían 24 semanas de gestación, lo cual apenas es compatible con la vida, especialmente en nuestro país. Entonces, este es un trabajo científico que demuestra que hacer una cesárea antes de la semana 26, fíjense, se los puse ahí abajo en inglés para que lo vieran directamente, yo se lo traduzco, ¿sí? Aumenta claramente las complicaciones de un parto. Ahora, uno de los motivos por el cual uno de los caballitos de batalla a través del cual se hizo el parto en estas chicas, se hizo la cesárea, fue que es más seguro para esas niñas, estas niñas tenían 13 años o 14 años, es más seguro para estas madres de 10 a 14 años hacerles el aborto que dar a luz. Y esto yo se lo voy a contestar con datos del Ministerio de Salud. Fíjense, en el cuadro de arriba tenemos el total de nacidos vivos en el país. Y claramente se ve que en los últimos años ha venido disminuyendo. También hemos notado una ligera, no importante, o una ligera disminución en el número de nacidos vivos. Esto no necesariamente significa el número de embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Y esto, fíjense que a través de los años, el porcentaje de nacidos vivos con respecto al número de total nacidos no ha disminuido tanto. Es decir, si uno mira las cifras absolutas, uno dice, wow, bajó de nacidos vivos, lo cual, vuelvo a insistir, no es lo mismo que el número de embarazos en niñas de 10 a 14 años, porque una niña embarazada no da a luz si es que se le mata al niño antes de que llegue a este punto. Ahora, lo que pasa es que las estadísticas nacionales no dicen el número de embarazos, simplemente el número de nacidos vivos por grupo etario. Ahora, cuando uno lo mira en función del porcentaje del total, si bien hay un descenso, el descenso es mínimo, no es tan importante, pero lo que quiero compartir con ustedes es esto. Estos son datos de nuestro país de los últimos 10 años. Fíjense, estos son madres entre 10 y 14 años. ¿Cuántas madres muertas por abortos? Solamente 2. ¿Cuántas madres muertas por causas directas? 8, por indirectas 3, por causas posobstétricas. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos al total en los últimos 10 años de nuestro país, en función del total de nacidos vivos, fíjense, más de 7 millones nacidos vivos, esto digo para todas las edades. Para madres entre 10 y 14 años, 28.000, casi 29.000 niños nacidos vivos en los últimos 10 años. El porcentaje del total es el 0.39% del total nacidos en la Argentina. Ahora, en los últimos 15 años hemos visto 15 madres muertas por todas las causas. Ustedes lo vieron recién. Abortos, causas directas, indirectas y posparto. Ahora, la mortalidad materna global en la Argentina
es de 35 cada 1000 nacidos vivos. En otras palabras, mueren 35 madres cada 1000 niños que nacen. Cuando vamos a la mortalidad materna entre madres de entre 10 y 14 años, es aproximadamente 20 veces menos o 25 veces menos, porque la mortalidad en este grupo etario, es decir, 15 dividido 28, 9, 56, es 1.4 madre muerta cada 1000 nacidos vivos. Entonces, cuando nos dicen, señores, hagámosle el aborto, porque entre 10 y 14 años tienen mucho más riesgo de morir, los datos de nuestro país demuestran absolutamente todo lo contrario, y también lo sabemos a través de los datos de la ciencia, que cuando uno las lleva a estas chicas a la semana 23, 24, 25, aumenta el riesgo de complicaciones. Entonces, como síntesis inicial, podríamos decir que el aborto es la causa número 46 de muerte en mujeres en edad fértil, representa menos del 1% del total de causas. El aborto provocado representa todavía casi la mitad o menos de la mitad de esto. Esto, por supuesto, invalida el famoso supuesto que el aborto es una emergencia de salud pública. Definitivamente, matar al niño no resuelve el embarazo a edades precoces. No se puede justificar el aborto en niñas de 10 a 14 años, justamente aduciendo una elevada mortalidad materna y, por sobre todas las cosas, fíjense, la probabilidad de morir en madres que buscan tener un hijo, es decir, causas directas y causas indirectas, es casi 10 veces mayor que aquella probabilidad de morir en aquellas madres que buscan un aborto o que buscan matar al chico. Lo vimos hace un rato, donde el aborto es la causa número 6 de muerte de todas las causas de mortalidad materna. Entonces vuelvo para atrás y lo relaciono esto con la salud pública y las emergencias de salud pública. Si tenemos recursos finitos y acotados para salud pública, las tenemos que invertir no solamente en las principales causas de muerte, que son justamente madres que buscan tener hijos, pero tienen complicaciones o ya vienen con enfermedades. Y en segundo lugar, los recursos públicos son para salvar, no para matar vidas. Antes de entrar en los datos internacionales, no sé si Gabriel querés hacer algún aporte o algún comentario. No, simplemente te escuchaba, Fer, y es de manual ver cómo estos grupos que son contrarios a la vida usan la misma estrategia una y otra vez, porque son los mismos grupos que quieren imponer estas políticas contrarias a la vida, las que difunden en todos los medios estadísticas, pero lo hacen en forma falsa, agrandando datos, mintiendo. Por cierto, uno puede ver que esa estrategia se repite en la mayoría de los países, es la misma. Ya contaba de antaño el doctor Nathanson en los Estados Unidos, ¿no? Cuando burdamente el número de abortos ilegales, con cifras que son siderales, apelando a la muerte materna como causa de escándalo, se apela a estadísticas. Yo me acuerdo en todos los programas, vos, Fer, lo habrás vivido en los programas que uno participa, ver que todo este feminismo abortista lo que hace es decir que la mayoría de los ciudadanos ya están a favor, digamos, de políticas como esta, y lo que se hace es tratar de descalificar cualquier tipo de argumentación contraria a ese paradigma que quieren imponer, ¿no? Lo cierto es que cuando uno consulta, como vos estás citando, Fer, las estadísticas que vienen de una fuente oficial, que son comprobadas, verídicas, uno puede ver ahí realmente que la lucha, más allá de ser un tema de salud, es absolutamente ideológica, es política, es querer imponer en la sociedad una práctica que no tiene ningún tipo de basamento ni en la salud ni en las estadísticas reales. No, definitivamente es así, y tan es así que coincido tremendamente en que la estrategia siempre ha sido la misma en todos los países en los cuales el aborto se ha legalizado: exagerar las cifras, atacar a toda aquella persona atacar a los científicos, atacar a las personas que salen con datos
genuinos, atacar las religiones, típicamente los focos de ataque siempre son la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, cooptar medios de difusión, captar estrellas, celebridades de la televisión para llegar a los jóvenes, por supuesto lo que vos decías, tergiversar los números. La estrategia siempre fue histórica, poner guita, poner dinero, comprar voluntades. Nosotros tenemos, Fer, la verdad que somos privilegiados en Argentina de tener el emblemático caso de Florencia de la B, con 54 mujeres por minuto, claro, que morían en la Argentina, más o menos como 47 millones de mujeres en un año, más o menos, cosa claro, que no tenemos semejante número de mujeres todavía en el país, pero es tan absurdo, es tan grotesco las cifras que se comparten, que la discusión no pasa por ahí, pasa por otras líneas, ¿no? Definitivamente, y una de las cuestiones por la cual uno dice, mira, pareciera que en alguna medida nuestra mente, nuestro cerebro está en terapia intensiva, es que pareciera ser que una grosería en la voz de una celebridad de estas características termina siendo más creíble que una verdad de la voz de un médico, de un profesional de la salud, de un abogado, de un científico, de quien sea. Mira, yo ahora quería compartir con ustedes algunos datos internacionales, y para utilizar datos internacionales quería compartir lo que pasó con el aborto en España, lo que pasó con el aborto en Nueva Zelanda y lo que pasó en el aborto en Uruguay. A ver si nosotros podemos aprender de ellos. Vamos a empezar rápidamente con España. Y para entenderlo, para entender cómo funcionó el aborto en España, rápidamente, ¿qué dice la ley española? Recordar que el aborto se despenaliza en España bajo 3 causales: aborto terapéutico, aborto que se llama criminológico en caso de violación, y aborto eugenésico en caso de chicos malformados, con distintas semanas. Es decir, para el terapéutico, es decir, cuando había riesgo grave de salud física o psíquica, y esto ahí la laxitud, por eso la laxitud del aborto en España, no ponían fecha para matar al chico, en caso de violación hasta la semana 12, en caso de malformaciones hasta la semana 22. Ahora, fíjense, se despenaliza en el 85, pero recién se legaliza en el año 2010. Y en el año 2010, ¿qué dicen? Es libre hasta la semana 14, en caso terapéutico, que antes era hasta 1 minuto antes de nacer, ahora pasa a ser hasta la semana 22. El eugenésico ahora no le ponen límites para matar, y se agrega con el correr del tiempo que también en menores, es decir, de 16 y 17 años, no había necesidad de presentar consentimiento de sus padres o tutores, cosa que eso también claramente se quiere poner en los proyectos de ley de nuestro país, y ya lo estamos viendo, por lo menos en el protocolo a la cual acaba de adherir este nuevo, yo diría, genocida que tenemos gobernando la Ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente no, se permite abortar hasta 1 minuto antes de nacer con causales, ¿sí? Y entendiendo también que en sus últimos 5 años de gestión ya tiene más de 15.000 bebés muertos en su placar. Entonces, fíjense que prácticamente con 15.000 bebés muertos en su placar, prácticamente ha duplicado o triplicado la cantidad de muertos en la guerra contra la subversión de los años 70, ¿no? Entonces esto también es importante tenerlo en consideración. Entonces lo que les quiero compartir, fíjense, desde el año 85 que se despenaliza el aborto en España, con medidas, con causales tremendamente laxas, como vimos hace un rato, salud psíquica, que es lo que está pasando un poco acá en Argentina, fíjense cómo el número de abortos aumenta dramáticamente, es decir, empezaron con 16.000 y llegando a un pico de 112, 113.000. Ahora fíjense, en el año 2010, cuando se legaliza, fíjense que el pico recién de 118.000 se produce en el año 2011 y después baja un poquitito. Y vamos a ver qué podemos aprender de esto. El primer mensaje que esto nos está diciendo es, cuando uno tiene una despenalización laxa, como esta, fíjense, la legalización no impacta tanto en el número de abortos, pero mucho cuidado porque la legalización sí permite instalar y abrir
el negocio tremendo que esto significa y el lucro desesperado que tiene esta gente, y creo que lo tengo en una diapositiva más adelante, vamos a ver cómo el número de clínicas abortistas en España ha seguido creciendo a pesar de esta disminución. Ahora, ¿por qué baja esto? Porque el aborto se legaliza de ninguna manera, es así, y esto lo admiten las mismas autoridades sanitarias de España. El aborto baja, ¿por qué? Porque fundamentalmente, como ustedes ven acá arriba, el número de abortos que ustedes ven acá son abortos quirúrgicos. Estos datos, las estadísticas de España, no incluyen abortos medicamentosos. ¿Qué hace en España? ¿Qué hacen en España a partir del año 2010? Dentro del marco de legalización empieza la distribución gratuita de la píldora del día después. Entonces, ¿por qué bajan los abortos quirúrgicos? ¿Por qué? Porque con el abortivo, que es la píldora del día después, no se llega a la cirugía, sino que lo matan antes. Pero el número de abortos, es decir, el número de españoles muertos, no disminuye tras la legalización. Ahora, fíjense qué interesante. Si vamos al atentado del 11M del 2004, 193 muertos y 2.000 heridos, una catástrofe, se declara una guerra contra Medio Oriente. Por el COVID, ya llevan más de 30.000 muertos en España. Sin embargo, cuando vamos a los abortos del año 1985, España lleva más de 2.300.000 españoles asesinados, masacrados por el aborto, y están mirando para otro lado. Es decir, con 193 muertos y 200 heridos se declara una guerra, con 30.000 muertos se para una nación, sin embargo, con más de 2 millones de españoles muertos, pareciera que siguen mirando para otro lado. Y cuando vamos a las causas de aborto quirúrgico en España, más del 90% son a pedido de la mujer. El grave riesgo para la salud, el grave anomalías del niño, anomalías incompatibles con la vida. Fíjense que prácticamente no figura abuso y violación, que es el caballito de batalla del abortismo, para mandar a matar niños en forma absolutamente, niños inocentes y sin juicio previo. Ahora, fíjense hasta dónde lleva el impacto, o hasta dónde podría llevar el impacto del aborto en países como España. Lo que ven en azul es el número de nacimientos, y lo que ven acá en un marrón claro o en naranja, no sé cómo lo verán en sus pantallas, es el número de defunciones desde el año 2016, que en España se ha invertido, tiene una tasa de crecimiento poblacional en función o en relación de los nacidos sobre los muertos negativa. ¿Qué significa? Mueren más de los que nacen. Les recuerdo, para los que no están familiarizados, el número que considera debe tener una mujer para mantener la pirámide poblacional sin cambios es de 2.1, ¿sí? Sin embargo, acá ellos ya tienen más muertos en forma consecutiva, y fíjense que la tendencia sigue decreciente. Entonces, esto ha provocado enormes preocupaciones. Ahora, cuando uno mira la población total de España, la población se mantiene estable. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que si tienen más muertos que nacidos, el número total de población se mantenga en un país como España? El tema es gracias a la gran inmigración que tienen los españoles, que son los que están incluidos en el número de millones de habitantes, porque este número de millones de habitantes se toma de los censos poblacionales. Entonces, por eso se mantiene la edad, se mantiene el número poblacional. Ahora, cuando uno va a la diferencia etaria, uno de los grandes problemas que tiene España, fíjense cómo aumenta la población por arriba de los 85 años, y fíjense cómo ha disminuido en la última década el número de españoles por debajo de los 4 años. Ellos ya tienen enormes problemas poblacionales, que ahora se los voy a mostrar. Entonces, el gran problema es la incapacidad de mantener una población económicamente activa capaz de mantener a los mayores. Fíjese, acá ya la tasa de fertilidad venía bajando en España antes de la despenalización, pero siguió su descenso con la despenalización y la legalización. Entonces, de pasar a tener unas tasas de fertilidad más altas de toda Europa, hoy tienen una de las tasas de fertilidad más bajas de toda Europa. Yo les decía hace un rato que 2.1 es el límite para mantener una población económicamente activa, hoy están en 1.25.
Y fíjense, cuando vamos a la pirámide poblacional, fíjense cómo la población entre 0 y 14 años en azul ha bajado dramáticamente en los últimos años, ha aumentado los mayores de 64 y se han mantenido entre 15 y 64. Por eso tiene una pirámide poblacional, la cual en la plataforma se está invirtiendo y la base cada vez se va a hacer más alta, entonces se van a quedar sin una población económicamente activa, capaz de sostener. Por eso, y creo que tengo una diapo más tarde, ha aumentado la edad, o están aumentando la edad jubilatoria en España en el transcurso de los próximos 2 años, justamente para tener más gente aportando al fisco y, por supuesto, por la incapacidad. Recuerden que la jubilación es un dinero que se da de por vida, ¿sí? No es que hay una límite de edad para recibir la jubilación. Entonces, necesitan seguir, necesitan disminuir la cantidad de gente que recibe la jubilación, necesitan gente que siga aportando con sus impuestos para mantener a la población más alta. Ahora, cuando volvemos al tema aborto, fíjense, como les decía hace un rato, la enorme mayoría es a petición de la mujer. Fíjense, casi 1/3 de las madres hacen lo que se llama abortos iterativos. Si uno dice el aborto es el último recurso que uno tiene para una situación desesperante, a ver, si yo tomo esta medicina, pero con esta medicina la tercera parte de la gente no le va bien, no lo curo, evidentemente no es una buena medicina. Entonces, que la tercera parte de las mujeres vuelvan a hacerse un aborto, haber tenido 1, 2, 3 o 4 abortos previos, es ratifica el fracaso de lo que significa el aborto mismo. Cuando nos vienen y nos dicen el problema del aborto es un problema de dinero, fíjense que solamente 1/4 de las madres, las mujeres, las madres que abortan a sus niños son desempleadas o no tienen empleo. Y lo otro que es preocupante, 1 de cada 3 mujeres no usan método anticonceptivo, es decir, que utilizan el aborto como método de contracepción. Es decir, tengámoslo, no nos cuidemos, no protejamos la salud, si total después si viene el pibe, lo matamos, 1/3 de las veces. Y por supuesto esto ha saltado a los medios de difusión y esto ha generado preocupación y hay múltiples publicaciones en cuanto a la preocupación enorme que hay en España con respecto a la inversión de la pirámide poblacional, el aumento de la edad jubilatoria. Y fíjense, esto de la televisión catalana del año 2019, fíjense un abogado que dice, muchachos, si nosotros nos queremos independizar de España, como siempre los catalanes han querido, yo no estoy acá diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente estoy describiendo lo que dice esta gente, los catalanes, no podemos seguir matando a nuestros hijos. Esto salió un abogado a decirlo en la televisión. De la ley de plazos actual, de la legalización del 2010, volvamos a la ley de supuestos del año 85, es decir, el aborto exclusivamente con causales, pero no el aborto libre, porque si no, no vamos a tener suficientes catalanes como para poder independizarnos como país. Esto, los mismos catalanes que lo están viviendo. Esto es el impacto demográfico del aborto en España. ¿Qué hemos aprendido de las cifras en Nueva Zelanda? Fíjense, ¿qué dice la ley en Nueva Zelanda para entender lo que viene después? En el año 1977 el aborto en Nueva Zelanda se declara no punible, parecido a lo que pasó en España, y se permitía, es decir, no se penalizaba a la mujer que abortaba cuando había grave peligro de vida para la mujer, grave peligro para su salud física o mental. Fíjense acá este caballito de batalla, este monje negro, esta cortina de humo que ponen acá con salud mental, porque ahora les voy a mostrar cómo va a terminar siendo la principal causal de aborto en esta gente. En caso de incesto, relaciones sexuales con tutor, mujeres discapacitadas, con discapacidad cognitiva o anomalías fetales. El año 77. Ahora, lamentablemente, en marzo de este año, se declara aborto libre hasta la semana 20, y luego de la semana 20, parecido, es decir, las causales, grave peligro para la vida de la mujer, salud física o mental, incesto, relaciones sexuales con tutor, mujer discapacitada, anomalías fetales. Luego de la semana 20, ¿qué significa esto? Que no ponen plazos específicos. Vamos a ver cómo se ha modificado la curva de aborto en Nueva Zelanda. Fíjense, ellos, a pesar de que el aborto empezó en el año 77, recién en el año 80 empezaron con sus estadísticas vitales. Y acá, a diferencia de lo que ocurre en España, que incluye solamente abortos quirúrgicos, acá se incluyen tanto abortos quirúrgicos como médicos, las dos.
Y fíjense como en un lapso, solamente con la despenalización del aborto, fíjense que en un lapso de 20, 23 años se ha multiplicado por 3, ha crecido un 300% el número de abortos en un país como Nueva Zelanda. Fíjense luego cómo hace un pico acá en el año 2003, 2007, y luego lentamente empieza a bajar el número de abortos. ¿Por qué es esto? Fíjense que en el año 2018 tuvieron 13.000 abortos, por supuesto, es más del doble con el cual se iniciaron, pero es menos del pico. Ahora, ¿por qué disminuye? Y esto también los admiten las autoridades de Nueva Zelanda, porque empezaron a repartir gratuitamente a partir del año 2009-2010, empezaron a repartir gratuitamente lo que se llaman los microchips o anovulatorios que tienen de 3 a 5 años de duración. ¿Qué significa esto? Son implantes subdérmicos de hormonas que evitan la ovulación durante los próximos 5 años. Entonces ellos entienden que han bajado el número de abortos gracias a este tipo de implantes. Sin embargo, fíjense como en Nueva Zelanda ya llevan más de 500.000 bebés neozelandeses muertos por culpa del aborto. Ahora, cuando uno mira y dice, che, los anticonceptivos efectivamente disminuyen los embarazos no deseados, como uno podría o como entienden los neozelandeses que ha ocurrido, la respuesta corta es que la literatura y los datos son controversiales. Es decir, en algunos países, esto se ha estudiado, este trabajo que ha estudiado el impacto de los anovulatorios de abortos en distintos países, fíjense, ellos lo dicen acá claramente, en países como Kazajstán, en la República Kirguistán, en Uzbekistán, en Bulgaria, en Turquía, en Tunisia, en Túnez, en Suiza, ellos han visto que el mayor uso de anticonceptivos tuvo un impacto en la declinación del número de abortos. Sin embargo, en países como Cuba, Dinamarca, Holanda, los Estados Unidos, Singapur y la República de Corea, eso no se ha visto exactamente así. En otras palabras, el mensaje para llevar a casa es que no necesariamente la mayor utilización de medicaciones anovulatorias disminuyen el número de abortos. En algunos países se da, pero en otros países no se da. Ahora, cuando vamos a las causales de aborto en Nueva Zelanda, fíjense, solamente por tomar un año, el año 2015, fíjense cómo el peligro para la salud mental se lleva casi prácticamente la totalidad de abortos en ese país, a tal punto que algunos grupos han salido a decir, pero ¿qué pasa? Todas nuestras mujeres, tenemos tantas mujeres en Nueva Zelanda con trastornos psíquicos, que esta es abismalmente la principal causa de aborto en nuestro país. Fíjese paralelamente cómo ha bajado lo que se llama la tasa de natalidad en función de los años. Fíjense también lo que veíamos recién en España, la tasa de fertilidad, es decir, la cantidad de hijos por mujer. Acá es un poquitito más alto, 1,75, pero viene en franco descenso en los últimos años. Y fíjense también cómo esto está acompañado de una disminución en el número de nacidos vivos. Sin embargo, cuando vemos la tasa de crecimiento poblacional en la tasa de crecimiento poblacional viene en descenso, pero la población neta en Nueva Zelanda, que nuevamente estos son datos tomados de los censos, a partir que incluyen los inmigrantes, en realidad la población en Nueva Zelanda viene creciendo justamente por la enorme cantidad de inmigrantes, y seguramente todos tenemos conocidos que han viajado a Australia, a Nueva Zelanda para arrancar una nueva vida. Y fíjense, en el año 2015 solamente la industria agrícola empleó 141.000 trabajadores extranjeros. Y lo que están haciendo en Nueva Zelanda, antes te daban la visa por un año, pero si vas a trabajar o estudiar, la visa te la dan por 3 años en la actualidad para que permanezcas y eventualmente te quedes en ese país. Fíjense lo otro que es preocupante, como el promedio de edad gestacional al momento del aborto ha aumentado, es decir, que las madres esperan todavía un poquitito más antes de abortar ese bebé. ¿Por qué? Porque tienen la tranquilidad y la confianza que el gobierno les va a hacer el aborto de todas formas. Ahora, lo otro que también es interesante es, fíjense, el número de abortos de acuerdo al número de hijos nacidos previamente. Entonces, las nulíparas, fíjense, las que no tuvieron hijos, fíjense cómo han disminuido el número de abortos.
Sin embargo, aquellas madres que han tenido uno o más niños, uno o más hijos, el número de abortos permanece. Vuelvo a insistir, entonces hay madres en países, primer mundo, Nueva Zelanda, que utilizan el aborto a piacere, es decir, como método de decir, che, este pibe no lo quiero, este chico lo descarto, la cultura del descarte, lo que realmente preocupa el cambio cultural. Y lo que es interesante más aún, y los datos coinciden con lo que habíamos visto hace un rato en España, fíjense en la tasa de abortos en función de abortos previos. Fíjense que aproximadamente 1/3 de las madres han tenido uno o más abortos previos, ¿sí? Y esta es una cifra que va creciendo. Fíjense cómo la proporción aumenta en función del tiempo, de manera que esto ratifica el fracaso del aborto como lo que sea, digamos, el aborto no sirve para nada, pero además aquellos que lo hagan con alguna intención de generar algún supuesto bien, vuelve a fracasar porque 1/3 de las madres vuelven a hacer abortos a pesar de haber tenido abortos previos. De manera que el aborto no resuelve el problema de la inconducta sexual y por supuesto ni siquiera la mejora, la tira para atrás. Y cuando vamos al tema de los métodos anticonceptivos, fíjense que aproximadamente la mitad de las madres que abortan en Nueva Zelanda, la mitad no usan ningún, o declaran no utilizar ningún método anticonceptivo, de manera que utilizan el método, es decir, el aborto, como método de contracepción de emergencia, matar al chico. Y ahora voy a pasar a la cifra de Uruguay. Como esto viene, no sé si Gabriel querés agregar un bocadillo o algún comentario. Bueno, sigo. Gabriel, tenés el micrófono apagado. Perdón, quizás al final, Fer, el caso de Uruguay es de lo más interesante, pero al final me gustaría quizás compartir un poco la política proyectiva que tiene Argentina en su participación internacional. Bárbaro, perfecto. Bueno, comento rápidamente Uruguay y ahí te paso la palabra. Fíjense, para que entiendan nuevamente qué es lo que ha pasado, fíjense el ejemplo de Uruguay, el aborto ha sido ilegal a partir del año 1938 hasta el año 2012. La pena era atenuada o eximida por un juez cuando fue realizado por un médico. Esto es importante porque ahora estamos con el tema de la ley, el proyecto de ley de obstetras o de obstétricas, que lógicamente como no quieren, como no logran un número de médicos o profesionales de la salud dispuestos a matar pibes, tienen que salir a reclutar obstétricas, ya esto tiene media sanción. ¿Para qué? Para permitirles medicar, para permitirles hacer ecografías, y cuando decimos permitirles medicar, justamente permitirles medicar el misoprostol, el abortivo misoprostol, lo cual por supuesto es una locura. Las obstétricas no tienen el conocimiento, no tienen los años de estudios necesarios, ellos no estudian más de 3 o 4 meses, la mayoría de los programas no estudian más de 3 o 4 meses farmacología, y realmente es una verdadera locura. Si realmente quieren poner gente a tratar embarazadas y a medicar embarazadas, para eso pongan veterinarios, porque los veterinarios estudian mucho más y saben mucho más de farmacología que lo que puede saber una obstetra. Y por sobre todas las cosas, nadie puede tratar algo que no es capaz de manejar las complicaciones. Por ejemplo, yo soy urólogo, me dedico a la urooncología, pero yo no me voy a poner a hacer una cirugía torácica, por más que la sepa hacer o que entienda algo de cirugía torácica, por haber sido cirujano general, porque yo no estoy capacitado para manejar las complicaciones. Entonces, por definición, yo no me voy a poner a hacer ni cirugía torácica, ni neurocirugía, ni cirugía pediátrica, ni cosa que no estoy capacitado. Acá es exactamente lo mismo. Nadie tiene la potestad de dar o indicar una medicación si no está en condiciones de manejar sus complicaciones. Sin embargo, bueno, esto se ve que es lo que están buscando con este proyecto de ley de obstétricas. Pero bueno, me salió un segundo el tema uruguayo, no quería dejar pasar esto por alto. Entonces, fíjense que se atenúa la pena, pero hasta los 3 meses de gestación. En caso de violación, atentado al honor de la familia, lo que ellos llamaban penuria económica, y riesgo de la vida para la mujer, y no ponía plazos en este caso. Ahora, a partir del año 82, Uruguay se transformó en el primer y único país de América del Sur que tiene legalizado el aborto. ¿Qué dicen ellos? Que es libre hasta la semana 12,
en caso de violación lo permiten hasta la semana 14, y no pone límites cuando hay grave riesgo para la salud de la mujer, malformaciones incompatibles con la vida fuera del lugar. Ahora, fíjense qué interesante. Esto es, fíjense los operativos de prensa, los medios de difusión en Uruguay, cómo salen a decir que la despenalización del aborto redujo drásticamente la tasa de abortos. Y esto, fíjense, es absolutamente, esto lo sacan a decir en el año 2015. Y fíjense como todo lo contrario, la legalización del aborto, les recuerdo el año 2012, así que el 12 no se los contabilizo, pero lo que hemos visto en los últimos, desde el 2013, en los últimos 5 o 6 años, es todo lo contrario a lo que dicen los medios de difusión. Fíjense cómo aumentó prácticamente un 33.6% el número de abortos luego de ser legalizado en ese país. ¿Cuántos uruguayos lleva Uruguay? ¿Cuántos bebés uruguayos llevan asesinados? Más de 55.300 en los últimos 6 años, y un país que no tiene población para tirar al techo. Mucho cuidado con esto. Fíjense qué interesante ahora como el doctor Lacalle Pou, realmente un presidente pro vida y un presidente con muy buen criterio, le abre las puertas justamente a los inmigrantes, especialmente argentinos, que además ellos no son sonsos, porque saben que los argentinos que migran allá son gente de población económicamente activa, de recursos que van a enriquecer el país. En el año 2019 han disminuido sensiblemente, pero obviamente siempre está por arriba del 30% del crecimiento luego de su legalización. Ahora fíjense, y esto también es preocupante acerca del impacto demográfico del aborto en Uruguay, porque fíjense cómo ha caído dramáticamente no solamente el número de nacimientos en Uruguay, sino también la fecundidad materna. ¿Se acuerda que hemos visto 1.27 en España, 1.75 en Nueva Zelanda, y en Uruguay, datos del año 2018, desde la legalización, fíjense acá en el año en rojo en 2012, cómo ha caído dramáticamente, y esto también ha provocado y ha saltado a los medios de difusión. Ahora, fíjense, es interesante cómo, sobre todas las cosas, ha bajado el embarazo, no solamente en adolescentes, sino también en mujeres jóvenes. ¿Sí? Y cuando uno consulta o dice o busca a ver qué dicen las autoridades ministeriales acerca de este fenómeno de entre la disminución de los embarazos en mujeres de entre 20 y 24 años, lo que dicen las autoridades ministeriales es que en realidad no bajó la natalidad en Uruguay. Lo que están haciendo las madres es postergar la maternidad. A mi humilde entender, pretendiendo convencer a la gente que cuando las madres de 20 o 24 años empiecen a tener sus hijos a partir de los 30 o 35 años, esto va a recuperar la fertilidad, las tasas de fecundidad en Uruguay. Y lo que hemos aprendido en España es justamente todo lo contrario. Es decir, estos ministros de salud o estas autoridades ministeriales de salud de Uruguay, evidentemente o ignoran o hacen vista gorda a la experiencia de España, porque fíjense que en España pasó algo parecido y la postergación de la maternidad no alcanza a recuperar las tasas de fecundidad poblacional. Entonces, mucho cuidado cuando vienen y nos dicen, bueno, no están teniendo hijos entre los 20 y los 24 años porque cuando tengan 30, 35 lo van a recuperar. Los datos españoles demuestran lo contrario. ¿Qué pasa con la pirámide poblacional? Fíjense cómo lentamente, más lentamente que en España, está cayendo la población que va hasta los 0 a 14 años, aumentando la edad de los mayores y manteniéndose estable la edad entre los 15 y los 64 años. Todavía Uruguay tiene una pirámide poblacional razonable, pero fíjense lo que está pasando en los grupos ya etarios más grandes, donde ya se empieza a vislumbrar ensanchamiento y pérdida de la base de la pirámide poblacional en el país hermano. Otra de las cosas que solemos escuchar es que desde que se legalizó el aborto en Uruguay, se acabaron las muertes por abortos. Esto también no es correcto. Datos del Ministerio de Salud en Uruguay, Ministerio de la Sanidad, que le llaman ellos, fíjense cómo la mortalidad por aborto era prácticamente nula antes de la legalización, es decir, en el año 2012, y siguió siendo tremendamente baja después de la legalización. Es decir, si esto hubiese sido alto y con la legalización hubiese bajado, uno podría decir, bueno, efectivamente hay un antes y un después, pero de ninguna manera es así. Entonces,
Fíjense, era baja antes y lo seguí siendo en la actualidad. Hay 0 muerte, esto tampoco es correcto. Hay una muerte en el año 2013 y una muerte en el año 2016. Y cuando vamos a las causas de aborto en el país hermano, más del 99% de los abortos en Uruguay son por voluntad de la madre. Fíjense lo que tanto nos preocupa, la madre abusada, violada. Solamente un caso en cada año representando menos del 0,1% de la totalidad de abortos realizados. De manera que cuando se quiere generalizar a partir de una excepción, es ahí cuando empezamos con los problemas. Y fíjense lo que pasa con la tasa de nacimientos en niñas menores de 14 años, porque alguien podría decir, bueno, muy bien, ¿qué pasa a ver, cuando uno asume o uno piensa que los embarazos en mujeres de 14 años son por abuso o violación? Fíjense que la legalización del aborto tampoco tuvo un impacto ni una disminución sustantiva en el número de nacimientos en menores de 14 años. Vuelvo a insistir, acá hay que tener en consideración que son nacimientos vivos, no quedan, esto no son mujeres, niñas embarazadas. Entonces, fíjense lo que decía hace un rato, esto ha saltado a los medios de difusión y lo que les comentaba, el manifiesto de las autoridades ministeriales. Fíjense, conociendo la experiencia de otros países, lo que suponemos, habla esta autoridad académica ministerial, que va a pasar que estas mujeres no es que dejaron de tener hijos, simplemente lo aplazaron, y vamos a ver que en una recuperación de la fecundidad en un tiempo que no podamos determinar, explicó esta autoridad ministerial. Evidentemente desconocen lo que pasa en España. Y por supuesto, simplemente para compartir algunos trabajos publicados, cómo se complica la fertilidad de las mujeres mayores de 30 años, es decir, a medida que aumenta la edad, disminuye la fertilidad, de manera que de ninguna manera postergar la maternidad va a alcanzar a compensar, sabiendo además que con el avance de la edad se disminuye la fertilidad de las madres. Y esto también ha saltado a otros medios de difusión. Fíjense lo que ha pasado en países como Rusia este año, para enfrentar, acuérdense que Rusia fue uno de los primeros países del mundo en legalizar el aborto, ya hace como 60 años o más. Entonces, fíjense, ellos hasta sí tienen grandes problemas, una disminución de la población económicamente activa, y ahora le están pagando más de 8.000 euros por nacimiento. No solamente más de 8.000 euros por nacimiento, sino también lo hicieron retroactivo. Putin lo hizo retroactivo al 1 de enero del año 2020. Porque esto es una ley, una resolución que salió en febrero, marzo, creo que en abril, si mal no recuerdo. Entonces, todas las madres que habían tenido hijos a partir del 1 de enero van a cobrar 8.000 euros por nacimiento. También lo hacen los franceses, desesperados, no solamente por la disminución en la tasa de natalidad, sino también por el enorme crecimiento que ellos tienen de la población musulmana en el corazón de Europa, en el corazón de Francia, cosa que a mí me encanta, pero a ellos evidentemente les preocupa. Entonces le pagan dinero no solamente por el primero, sino también por el segundo hijo. También lo estamos viendo en China. China, uno de los países, a ver, tengo amigos chinos con los cuales he charlado estos temas. Los chinos matan, discriminan por sexo, abortan cuando tienen hijas mujeres, las abortan, especialmente por el solo hecho de ser mujeres, porque eso les supone, y esto también pasa en la India, esto les supone menor capacidad laboral y también supone pagar la dote al momento del casamiento. Entonces, y lógicamente esto tiene un impacto. El desafío que plantea acá en este artículo publicado en La Nación es el enorme crecimiento. Fíjense cómo China, se los agrando acá, fíjense, la fuerza laboral continuó su declive en 2019 por 8º año consecutivo. Y los chinos registraron 896 millones de personas entre 16 y 59 años, casi 1 millón menos que en el año 2018, que es la población económicamente activa. Y para el 2050 prevén que la fuerza de trabajo disminuya un 23%. Y que China tenga 330 millones de personas mayores a los 65 años. Por eso el aumento de la edad jubilatoria en todos estos países. Y acá también la BBC se hizo eco de esto. Y por supuesto esto también tiene un impacto en la edad jubilatoria, lo que le comentaba hace un rato. La edad jubilatoria ha aumentado en todos los países, se ha movido de 60 a los 65 años con enormes problemas y desmanes que hemos visto en Francia, los chalecos amarillos, etc. Y ahora en España, justamente, para hacer una cosa gradual, están aumentando la edad jubilatoria a 67 años, a 65, creo 67,
pero en el transcurso de 2 años. Así que esto, bueno, acá también hemos visto el caso de Sergio, que se transforma en Sergia, pero no voy a entrar tanto en esto. Entonces, ¿qué dicen algunas de las estadísticas en nuestro país? Estos son datos provistos por el senador Luenzo en forma informal. Estos son datos provincia de Chubut. En base, se hace una estimación del número de abortos en base al número de cajas de misoprostol vendidas. Y fíjense cómo en los últimos, entre el año 2011 y 2016, aumentó exponencialmente el número de abortos, y cuando van a las causas, la causa por lejos es la causa psíquica y la disminución de las violaciones, lo cual deja entrever que la violación, que es algo que nos exige demostrar en nuestro ámbito, no exige la denuncia, no exige, especialmente los mayores, no exige es un delito de instancia privada, entonces no exige una denuncia penal por esto. Entonces, evidentemente, es muy difícil demostrar que esto efectivamente haya ocurrido. Y cuando vamos a las estadísticas de Buenos Aires, ustedes ya las conocen, fíjense cómo ha aumentado también exponencialmente el número de abortos no punibles realizados en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento dramático, y también obsérvese ya las tasas de natalidad como han empezado a mermar en la Argentina. En Argentina tenemos una tasa de fecundidad de 2.27, sin embargo, claramente la tendencia es decreciente. Entonces, como síntesis, podemos decir que el número de abortos no disminuye luego de la legalización, sino que aumenta, y aumenta no solo con la legalización, sino también con la despenalización. Hay una evidente coincidencia entre el aborto y los cambios demográficos. Lo vimos en Uruguay, lo vimos en España, lo vimos en Nueva Zelanda, con las caídas en las tasas de natalidad, inversión de las pirámides poblacionales, disminución poblacional de la población económicamente activa, el aumento de la edad jubilatoria, y definitivamente el aborto legal no disminuye la muerte de las madres y de ninguna manera constituye la primera causa de muerte materna. Por supuesto que el aborto no resuelve la inconducta sexual, no resuelve esto que ahora está de moda, gracias a esta cuarentena, a esta pandemia, en la cual cuidarse uno es cuidar al otro. Es todo lo contrario, no se cuidan, entonces el aborto justamente les permite les da una sensación de impunidad, con lo cual la conducta sexual se deteriora dramáticamente, apelando al aborto como un método contraceptivo. De ninguna manera ha disminuido el número de embarazos en niños, en menores a 14, 15 años, de manera que el aborto tampoco resuelve el abuso de menores. En los países en los cuales se ha despenalizado, por lejos la causal salud psíquica es la más frecuente, y en los países con aborto legal, la violación o el abuso son excepciones. Hay una alta tasa de abortos iterativos, es decir, que vuelven a abortar madres que habían abortado previamente, lo cual ratifica el fracaso tremendo que significa el aborto. Y lo que les decía, en realidad, al ser utilizado como método contraceptivo, lo que está haciendo el Estado es pretender solucionar la irresponsabilidad de los jóvenes, de los adolescentes y también de los adultos a la hora de la actividad sexual. Gabriel, te cedo la palabra y después, si queda tiempo, podemos charlar algo de hormonización, pero creo que estamos un poquito excedidos. Sí, gracias Fer, gracias por impecable, brillante la presentación. Y pasó el tiempo y quizás sugiero, Fabio, en otra ocasión poder avanzar sobre hormonización. Simplemente compartirles qué pasa con Argentina y su proyección con el tema en el ámbito internacional, ¿no? A finales del año pasado, en la cumbre de Nairobi, en la conferencia internacional que se hace siempre sobre población y desarrollo, conferencia que se celebra, como todos los años, bajo el patrocinio de Naciones Unidas, y no solo de Naciones Unidas, sino también de otras ONG como Planned Parenthood, que es la gran organización de abortos en los Estados Unidos. Se acordó que todo el planeta en bloque, sin excepción, iba a avanzar sobre los objetivos de la Agenda 2030. Tengo que decirles que en ese avance hubo muy pocos países que se opusieron al acuerdo de la conferencia de Nairobi. En el continente americano solamente se opuso Estados Unidos, donde gobierna el Partido Republicano
con un gran componente en ese gobierno de gente que encarna valores de la tradición judeocristiana. Además de Estados Unidos, no solo que se opuso, sino que argumentó su oposición diciendo que la Agenda 2030 era agresivamente abortista. Ustedes saben cuál es la política del Partido Republicano y del gobierno de Trump con relación al aborto. Fue el primer presidente en participar de una marcha por la vida. Lo hemos visto en Washington al comienzo de este año. Y como era agresivamente abortista esa agenda, el gobierno de Estados Unidos dijo que no iba a respaldar. Se opuso también en Brasil. Perdón, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. El otro país que se opuso fue Brasil. Brasil, también un gobierno abierta explícitamente cristiano. El Estado es laico, pero el gobierno es pronunciadamente cristiano, y se opuso con la idea de que el país no iba a estar dispuesto a someterse a una agenda globalista. Es decir, defiende ese nacionalismo sano, digamos, rechazando una agenda globalista, donde se impone no solo el aborto, todas las políticas de género que en esta charla no podemos avanzar, pero están incluidas, y se opuso Brasil, Estados Unidos y Haití. El resto del continente americano, incluida la Argentina, está a favor de esa Agenda 2030, es decir, solamente se opuso Estados Unidos, Brasil y Haití. ¿Qué pasó con el resto de los países de Latinoamérica que votaron en masa a favor de la conferencia de Nairobi? En el caso de Argentina, que no ignoran cuáles son los objetivos que tienen, no solo que votaron a favor, sino que resaltaron que iban a aprobar el aborto por vía de urgencia. Eso lo anticiparon ya en noviembre. Y por supuesto que no les importa en absoluto lo que el Parlamento argentino rechazó en agosto del 2018, sino que se aferraron en la diplomacia, las políticas de exterior, en los postulados de la conferencia de Nairobi, no solo en promover y legalizar el aborto, sino también hacerlo, todos los representantes argentinos del actual gobierno entendieron que iban a abrir las puertas al adoctrinamiento de la ideología de género en la educación argentina. De hecho, lo están haciendo. Me han enviado, y muchos de ustedes lo tienen, los manuales oficiales impresos y digitales editados con el sello del Ministerio de Educación, cómo se está promoviendo estos postulados que nos compartía Fernando, donde incluso se ablanda todo el tema de la pedofilia y se avanza en términos educativos para provocar de alguna manera en forma temprana prácticas masturbatorias, una sexualidad temprana, es decir, una serie de cuestiones que llaman la atención. Entonces, uno de los elementos de esta agenda globalista que propone como política internacional la conferencia de Nairobi es el aborto. El otro es la ideología de género. El otro es llevar esto en nombre de derechos como si fuera explícitamente un adoctrinamiento en los colegios, presentar el tema en forma de guerra de sexos. Por ejemplo, Fernando nos hablaba de la situación en España. En España, la aprobación de leyes que todavía no se han dado en Argentina, pero que están ahí en agenda, que en España ya existen, donde por supuesto lo primero se comete la injusticia de que un delito se castiga el doble si quien lo comete es un hombre o si quien lo comete es una mujer. Es decir, se desprecia, desaparece esa igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, desaparece la presunción de inocencia. Es decir, el hecho de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario desaparece con estas leyes de género o de sexo,
En el caso de los varones, estamos viendo en Argentina incipientemente una tendencia en esto. En el caso de los varones, en delitos donde supuestamente se haya agredido a una mujer, el varón es culpable mientras no se demuestre que es inocente, es decir, se invierte la carga y mientras todavía no está el proceso, digamos, toda la investigación procesal, lo ponen directamente a prisión, se le priva de poder tener contacto con sus hijos, es decir, sumado al encarnizamiento mediático, a la estigmatización que se hace del hombre, donde se da por supuesto que es culpable hasta que se demuestre que es inocente, si se invierte en la carga legal. Bueno, todos estos elementos, aborto, género, adoctrinamiento en vez de educación, la modificación del sistema legal, se va a ver coronado en países que están avanzando con esta agenda, y con esta agenda que incluye otro gran tema que es la eutanasia, donde no autorizar la muerte legal de los hijos por nacer, sino además autorizar la muerte legal de los ancianos. Cierro porque avanzó el tiempo, podemos seguir y hacernos un festín con esto, ¿no? Pero todo esto representa el ataque de un gobierno contra la familia. Todo esto representan políticas públicas que son contrarias no solo a la vida del que comienza la existencia en el comienzo de la vida, sino contra toda la familia. ¿Qué necesidad había de cambiar el nombre, el Día del Niño, por el nombre de las infancias y llevar toda la imbecilidad de género a la niñez? ¿Sí? No les alcanza con crear el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad o el Ministerio de Masculinidades para avanzar con el tema de los niños. Cierro y te paso, Fabio, y te agradezco nuevamente, Fernando, tu intervención que fue de gran ayuda para aclararnos dónde estamos con el tema del aborto. Nos, como partido, es un espacio, es una propuesta política que quiere defender esos valores que hacen a la vida, que hacen a la familia, que hacen al respeto de los derechos constitucionales que están presentes en el ideario legislativo en nuestro querido país. Los gobiernos no hacen más que vulnerar esos derechos, no hacen más que avasallar esos derechos constitucionales, y que lo que nos proponemos como nos es confrontar el avance de estas políticas progresistas que tanto todos los partidos políticos que han formado Cambiemos, el macrismo, el radicalismo y toda la coalición, todos los partidos que han formado Cambiemos, como todo el rejunte del Frente para Todos, ambos frentes y propuestas mayoritarias son funcionales a este ataque a la vida, a este ataque a la familia, a este ataque a la Argentina misma, porque Fer lo decía citando no solo el caso argentino, sino 3 países más. Si la pirámide poblacional se ve afectada por medidas políticas desacertadas, vamos a tener una trama muy compleja en la sociedad sobre aún cómo sostener las jubilaciones, que ya venimos mal con todo el sistema previsional por estar jubilando a gente que nunca aportó con los mismos valores de la gente que aportó toda su vida. Sumale a eso a que encima tenés una reducción de la población a causa del aborto, el caos en la Argentina se puede multiplicar si siguen promoviendo estas políticas abortivas. Muchas gracias, Fer, por tu participación, y gracias, Fabio, también por ayudarnos en esta charla. Gracias, Fernando, que pone logística ahí también para que se dé esta charla. No, es un placer enorme. Mira, yo cierro con un par de comentarios nomás. Recordar que una de las exigencias del préstamo del Fondo Monetario Internacional a Argentina estaba acompañado de una reforma y un aumento de la edad jubilatoria.
esto sepámoslo, esto está publicado en todos lados, llevar la edad de los varones a 67 y las mujeres de 60 a 65, justamente por esto que vos mencionabas. Ahora, ¿cuál es el silogismo? ¿Cómo funciona la cabeza de los médicos? Es decir, si alguien no quiere infartarse, tenemos que ir a buscar las causas que llevan al infarto. Entonces, ¿sabes qué? Bajemos el colesterol, bajemos el tabaco, bajemos la diabetes, bajemos la hipertensión, bajemos el sobrepeso. ¿Cuál es el problema nuestro actual que lleva al aborto? Obviamente, el embarazo no deseado. Entonces, resolver el embarazo no deseado matando al pibe no es atacar las causas del embarazo no deseado. ¿Qué lleva a un embarazo no deseado? El embarazo no deseado lleva la ignorancia, lleva el alcoholismo, lleva la promiscuidad, lleva la pornografía, lleva la falta de respeto al cuerpo propio y al cuerpo ajeno, lleva la falta de valores y virtudes, lleva la cultura del hedonismo, la cultura del descarte, la cultura del relativismo moral, lleva el adoctrinamiento degenerado que hipersexualiza a los pibes. ¿Cómo se pretenden bajar los embarazos no deseados si hipersexualizamos a los pibes? Entonces, ahí es donde hay que atacar. Y lo digo esto porque hay unos cuantos jóvenes veo en la pantalla, y entonces ellos tienen que ser los abanderados de esta gesta heroica. ¿Por qué? Porque hoy defender la vida, defender la familia, como lo estás haciendo vos, Gabriel, desde un espacio político, a lo cual realmente agradezco que estés ahí liderándolo en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, la clave justamente es ustedes jóvenes, ustedes muchachos, se transforman en revolucionarios. Ustedes hoy son revolucionarios de la vida, porque les toca salir a pelear contra los medios hegemónicos, los medios de comunicación, los políticos corruptos. Entonces, ustedes van a ser los abanderados de esto en el futuro. Así que les pido, piénsenlo, y encolumnado y guiado por tipos de la talla y por ahí la sabiduría que tienen gente como Gabriel y su equipo de gente. Así que, nuevamente, Gabriel, para mí es un honor estar acá contigo, a todos los muchachos, la audiencia que están escuchando. Por supuesto, Fabio, también es un placer. Gracias por todo tu trabajo y esfuerzo. Gracias a vos, Fernando. La verdad que es un placer escucharte. Toda la sabiduría nos forma en esta batalla cultural, es importantísimo. Gracias a Gabriel también, que el aporte es impresionante también, y es muy necesario esto para nosotros, por eso que te comprometo para la segunda parte que por ahí nos quedó, el tema de la hormonización, que son dos pilares de esto que es la ideología del género, el aborto, que se considera el embarazo una enfermedad, y por el otro lado la hormonización o la homosexualización, que se considera normal lo que es un trastorno. Entonces, esa ideología que hay que combatirla tan fuerte, necesitamos de gente como ustedes, que nos formen, y por eso mismo les agradezco muchísimo, y la predisposición, Fernando, porque el contacto que hicimos fue, la verdad que por redes, y tu predisposición siempre estuvo firme. Así que les agradezco también, Gabriel, y a todos los que presenciaron la charla. Va a estar grabada y se irá a subir al YouTube. Así que la próxima nos contactamos para la segunda parte de este tema tan importante. Muchas gracias a todos. No, gracias Fabio, gracias Fernando, impecable. Un abrazo a todos. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme.